tardes, soy María García Ventura. Voy a presentar el trabajo fin de máster que he realizado junto con la tutorización de Juan Ruiz Canela y hemos titulado Manejo terapéutico de la otitis media aguda en atención primaria de un área urbana, evaluación de la prescripción diferida. En primer lugar, me gustaría recordar que la otitis media aguda es un motivo frecuente de consulta en atención primaria y también una de las causas más frecuentes de prescripción antibiótica. Si bien es verdad que ha disminuido su incidencia debido a la vacunación frente a neumococo y hemófilus y a unos criterios diagnósticos más restrictivos, aunque sigue siendo elevada la prevalencia, ya que se estima que en torno a la mitad de los niños de 2 años han padecido en algún momento un episodio de otitis. Es necesario, por tanto, un diagnóstico preciso para asegurar un adecuado tratamiento y, en ese sentido, recientes guías y consensos nacionales e internacionales nos orientan acerca del manejo de esta patología, siendo una de las posibles opciones terapéuticas la prescripción diferida, que se recomienda en niños mayores de 6 años con un episodio de otitis media aguda de fiebre elevada sin ser bilateral y sin presentar. Y en este sentido, recientemente el Plan Nacional de Antibióticos ha establecido sus objetivos de mejora de en atención primaria de pediatría, disminuir María, te cortas a veces. María, de tratamiento analgésico. María, acércate un poquito al micro, es que te entrecortas. Bueno, eso, que el Plan Nacional de Resistencias a Antibióticos ha establecido como una de sus prioridades disminuir el tratamiento antibiótico en la otitis media aguda, considerando la pauta de tratamiento analgésico exclusivo durante 48 horas en determinados casos y la prescripción diferida condicionada a la evolución y o a la reevaluación. Es por ello que quisimos realizar este trabajo con el objetivo de evaluar la realidad de la prescripción diferida de antimicrobianos como tratamiento de la otitis media aguda en niños. Y además también quisimos valorar el porcentaje de otitis tratadas de forma inmediata con antibiótico o aquellas tratadas exclusivamente con medidas analgésicas, así como analizar factores implicados en el tratamiento antibiótico inmediato y aquellos implicados en que finalmente se administre la antibioterapia tras la prescripción diferida. Para ello realizamos este estudio, que es un estudio observacional retrospectivo entre los meses de abril de 2013 y diciembre de 2018, en el cual revisábamos la historia clínica electrónica, aquellos episodios de otitis entre 3 cupos de pediatría de un centro de salud urbano de Aragón. Incluimos en el estudio niños menores de 15 años que habían sido diagnosticados de otitis por el pediatra titular, excluyendo aquellos que habían sido diagnosticados en urgencias o en otras clínicas privadas. Y también excluimos aquellos pacientes con enfermedades o tratamientos crónicos que pudieran comprometer la inmunidad o con patología otorrinolaringológica que también condicionase la prescripción, así como también lactantes menores de 2 meses en los cuales se recomienda tratamiento antibiótico intravenoso. Nuestro trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación Clínica de Aragón y también recibimos la autorización del director de Atención Primaria de Aragón para el uso de las historias clínicas. La variable principal del estudio fue el tratamiento de la otitis, ya fuera analgesia exclusiva, tratamiento antibiótico inmediato y en este añadimos la administración de antibiótico, que asumimos que se producía si o los cuidados tenemos acceso a través de Electron. Como variables secundarias utilizamos la edad, el sexo, los Te digo mal. como fiebre, otalgia, abondamiento e hiperemia y el antibiótico prescrito, así como la duración de este. Utilizamos el programa SPSS para realizar la estadística, calculamos medidas centrales y de odds ratio, utilizamos diferentes estadísticos para calcular la significación y realizamos un análisis multivariante por medio de regresión logística. Estos son los resultados. Revisamos 1.390 episodios de otitis que ocurrieron en 696 niños, es decir, una media de casi 2 episodios por niño. La mayoría de los episodios ocurrieron en varones, como se describe también en la bibliografía,
Y en este gráfico vemos la estacionalidad de los episodios, que sobre todo predominaron en otoño y en invierno, en los meses de noviembre, diciembre y también en marzo. La edad decimal media a la que ocurrieron los episodios fue de 3 años y medio, y al distribuir los episodios por meses vemos que en nuestra muestra destacan los episodios entre los 2 y los 5 años de edad. Más resultados descriptivos, en casi un 70% de los episodios de otitis existían antecedentes de otitis. En más de la mitad de los casos Te perdemos. hiperemia en un 67% y en casi un 24% de los casos otorrea. ¿Se me oye? Se te oye a ratos, te entrecortas. ¿Qué puedo hacer? A ver. Continúa a ver ahora. Perdón un momentito, antes de que siga. Cortar las imágenes de todos. Es decir, tenéis que darle entre la parte que está el micrófono de desactivar audio y el simbolito de finalizar llamada, y ahí tenéis que darle a desactivar vídeo para que haya más fluidez en la comunicación. Es que esta vez somos muchos. Vale. Yo no. No, tú eres No, tú no. que tienes que compartir. Venga, sigue. Vale. La mayoría de los episodios fueron otitis unilaterales de predominio derecho y en un 13,6% de los casos fueron otitis medias agudas bilaterales. ¿Cómo se prescribía en nuestra muestra? Pues en un 67,55% de los casos se realizó prescripción antibiótica inmediata, en un 18,71% prescripción antibiótica diferida y en un 13,74% se realizó tratamiento analgésico exclusivo. El antibiótico mayoritariamente recetado fue amoxicilina en 3 de cada 4 pacientes, seguido de amoxicilina clavulánico, y la duración media propuesta del tratamiento fue de 7,2 días. En esta tabla podemos ver el análisis univariante de aquellos factores que hacen más probable la prescripción antibiótica. En negrita están los estadísticamente significativos que posteriormente utilizaré para el análisis multivariante. Y en esta tabla se ve un resumen de la prescripción diferida. Vemos que, como he dicho anteriormente, se realiza en un 18,7% de los casos y en la mitad o en más de la mitad de estas prescripciones, en un 53,46%, se administra finalmente el tratamiento antibiótico. También en negrita se ven las otras ratios estadísticamente significativas que posteriormente veremos en el análisis multivariante. Mediante esta es la parte más interesante quizás del estudio, que es el análisis multivariante que hemos realizado mediante regresión logística para evaluar los factores que influyen en la administración final de antibiótico, ya sea de forma inmediata como diferida. Y vemos que de forma significativa los factores que influyen para administrar más antibióticos son la edad menor de 2 años, la localización bilateral de la otitis, la fiebre y sobre todo la otorrea. La otorrea es el factor que más influye. Y también a resaltar la otalgia, que en estos casos parece un factor protector, ya que creemos que pueda ser secundario a los casos de otitis medias supuradas en la que ya no existe otalgia debido a la perforación timpánica. Y en esta tabla, por último, se ven los factores que influyen en la administración final de antibiótico que ha sido recetado de forma diferida, que quizás sean los factores que influyen en los padres y en los cuidadores para administrar el antibiótico. Y son los mismos que veíamos en la tabla anterior: la edad menor de 2 años, la localización bilateral, la fiebre y la otorrea también como el factor que más influye. Y lo mismo pasa con la otalgia, que tiene una odds ratio por debajo de 1. Ya para concluir, y a modo de resumen, podemos decir que en nuestra población hay un elevado consumo de antibióticos, ya que cerca del 3 de cada 4 niños van a recibir antibiótico ante un cuadro de otitis media aguda, que se realiza poca prescripción diferida, no llega al 20%, y que tras esta existe una alta administración de antibiótico. Y sobre todo al comparar otras series en las que se administra el antibiótico tras prescripción diferida en torno a un 30% de los casos.
¿Por qué creemos que pasa esto? Pues en primer lugar porque existe una gran variabilidad entre los 3 profesionales que hemos analizado, ya que uno de ellos realiza cerca de un 40% de prescripción diferida, frente a los otros 2 que apenas llegan al 10% porque están iniciando ahora este tipo de prescripción. Además, se trata de un estudio retrospectivo en el que hemos revisado historias y hemos asumido que dispensar ese tratamiento de farmacia supone administrarlo. No es esa, ya que seguramente muchos de los pacientes han recogido el tratamiento de la farmacia, pero por tenerlo por si acaso y quizás luego no lo hayan administrado. Y en este sentido también sería quizás más óptimo realizar un estudio prospectivo en el que realizar encuestas telefónicas una semana después del cuadro o controles en la consulta para ver si realmente ese antibiótico fue administrado y obtener datos más precisos de la realidad de la prescripción diferida. Y además se podría mejorar la precisión diagnóstica utilizando métodos diagnósticos como la timpanometría o la otoscopia neumática que nos acercan a un mejor diagnóstico de otitis media aguda. Y ya como conclusiones, bueno, pues que se realiza escasa prescripción diferida en nuestro medio y que tras esta en la mitad de los casos parece administrarse el antibiótico, que la edad menor de 2 años, la bilateralidad de la otitis, la fiebre y la otorrea van a ser factores implicados en un mayor consumo de antibióticos, que serán necesarios estudios prospectivos que demuestren con más exactitud la realidad de la prescripción diferida y que se ha de avanzar en su implantación ya que parece una herramienta útil para disminuir el consumo innecesario de antibióticos. Y ya está, gracias. Muy bien, María. Me conecto la imagen para que me veáis, ¿no? A ver. Bueno, María, lo primero por mi parte es felicitarte por el trabajo. O sea, creo que has abordado un tema súper interesante y importante en este momento con la preocupación mundial con la resistencia de antibióticos y me parece que aportas un conocimiento en este momento muy importante y abres una línea, digamos, muy interesante a seguir, ¿no? El trabajo me parece que está perfectamente expresado, estructurado, la muestra es enorme, los resultados están bien descritos, la discusión está bien, has reconocido también muy bien los sesgos y las limitaciones, incluso algunas de las preguntas que me habían surgido leyéndolo las has contestado ahora en tu presentación, ¿no? En definitiva, me parece un buenísimo trabajo, ¿no? Y quizás un poco la primera pregunta que se me ocurría hacerte es el periodo en el que has recogido los datos es bastante largo, quizás en este tiempo ha habido desde cambios en los consensos hasta también un poco hablarse más de la prescripción diferida en pediatría, ¿no? Y entonces, ¿hay alguna diferencia entre las historias o los episodios de las épocas más antiguas, de las más cercanas? Ya nos has explicado que hay diferencias entre los 3 profesionales, pero también ¿habéis valorado esto o cómo me lo puedes contar? Que la verdad es que ese análisis no lo hemos realizado, que sí que es verdad que sería interesante realizarlo, pero que de momento, como teníamos tanta muestra, tampoco hemos dado más. La verdad es que pueden hacer muchas cosas con esa base de datos que tenemos tan amplia y sería interesante valorar cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado la prescripción en estos casi 5 años que hemos analizado. Desde luego creo que tenéis un trabajo publicable, o sea que aplícate a publicarlo porque es perfecto, ¿vale? A ver, el resto de los miembros del tribunal, Javier, Pepe. Bueno, yo soy Pepe Calleja, hola. Hola. Pero me enchufa para que me veáis si lo consigo. Ahí. Bueno, me ha encantado tu trabajo, me parece un trabajo interesantísimo y me parece que la prescripción debe de ir en esa línea. Y dentro de lo que estamos viviendo con el tema antibioterapia y todo eso, pues en el uso racional me parece fundamental. Solamente decir que lo has apuntado tú misma, que por el diseño del trabajo, al ser retrospectivo, no era posible valorar los tratamientos que de verdad han sido administrados o no, que sí me parece un sesgo importante de clasificación porque puede sobrevalorar incluso el consumo de antibióticos, darle más valor del que en realidad ha tenido y quizás sea lo único que me parece un poco más problemático en ese sentido, pero que me parece que es una buena excusa como para hacer un prospectivo. Y digo como Celina que posiblemente pues sea muy interesante que os lo planteéis porque yo creo que tenéis mucho campo de investigación por ahí. No sé qué te parece el tema.
Sí, sí, una vez hecho el trabajo es verdad que se te ocurren más cosas y bueno, también tampoco daba tiempo para conseguir una muestra muy elevada, pero sí, sí, es muy interesante y a ver. Sí, y en este sentido de plantear un trabajo prospectivo y demás, bueno, en la bibliografía, ¿habéis visto que se relacione la prescripción diferida con la relación que puede haber con complicaciones en la otitis? Por ejemplo, aunque no tuvieran que tener relación con el uso o no de antibióticos, pero por ejemplo una mastoiditis. Siempre nos tenemos el miedo de que si se produce una complicación te vayan a echar un poco en cara que es que no le has puesto el antibiótico y demás. Yo pienso que ese es un miedo del profesional. Entonces, ¿en la bibliografía habla algo al respecto o no? Sí que se comenta, pero yo creo que no se llegan a conclusiones y No, más no. que la conclusión es más que nada que no aumenta el riesgo de complicaciones en realidad. Es lo que he leído yo. Ajá. Yo creo que eso, que dice que no aumentan las complicaciones. Ajá. Bueno, te propondría que si haces un estudio prospectivo, pues dentro de las variables que utilices lo tengas en cuenta. Si haces, bueno, tenemos PubMed, que tenemos mucho potencial de colaboración por ahí, y si lo haces puedes tener una muestra muy importante como para poder plantearlo también dentro de esa valoración. Yo, por mi parte, de verdad que enhorabuena, me ha gustado mucho tu trabajo y creo que tienes mucho trabajo por delante para hacer. Gracias. De nada. Muy bien, Javier. Bueno, pues la verdad es que no tengo palabras. Has hecho un trabajo brutal. Enhorabuena. Me parece increíble que con la carga que tiene el máster podáis haber elaborado semejante trabajo de investigación. Bueno, no sé si me oís el bien. micro, Javier, que no se te oye. Eso te iba a decir, que no sabía si me oíais bien porque he cambiado de aparato. ¿Me oís bien ahora? Ahora Sí. Vale, perfecto. Bueno, te decía que enhorabuena. El resumen es enhorabuena. Preguntas, pues la verdad es que durante la ponencia yo creo que has resuelto las preguntas que yo tenía, porque había ido anotando respecto al documento, al trabajo, y creo que las has resuelto en gran medida. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, yo había notado que cómo es posible que algunos niños recibieran más antibióticos sin haber tenido previamente episodios, y ya entiendo por qué, pues porque son 3, ¿no? Las personas a las que habéis evaluado, ¿no? O revisado, y entonces eso lo explica. O sea que la verdad es que ha respondido a todo. Enhorabuena, no tengo muchas más preguntas, como dicen Celina y... ¡Ay! Se me ha ido ahora el santo... Calleja, ¿no? Pepe Calleja, eso es. Animarte porque se ve que tienes mimbres para seguir investigando. Gracias. Por mi parte, nada más. Bien, parece como si Celina se hubiera quedado fuera. A ver. Celina, nuestra maestra de ceremonia. Ahí está. Ahí estoy aquí. ¿Me oís? Sí. Vale. No, estaba diciéndole a María como sugerencia y un poco como cierre de tu intervención, ¿no? Que me imagino que lo que habéis hecho ha sido revisar los registros de la historia, es decir, los textos, el texto libre que escribimos, ¿no? Y que ahí la disparidad entre los 3 profesionales era grande y decidir quién tenía otalgia, quién otorrea o quién por las prisas ha escrito 3 siglas y ya está, habrá sido una de las dificultades, ¿no? Sí. Entonces, que bueno, efectivamente que toda esta línea de investigación que has abierto, aparte de lo que ya has hecho, que es muchísimo y que me parece muy interesante, será quizás definir esto de una manera más clara para evitar sesgos, ¿no? Pero esperamos que enhorabuena, María, y te mereces un verano maravilloso. Gracias, trabajando. Sí, como todos y además más, ¿no? Muy bien, pues Javier...